Mendoza, soy artista gráfica y soy egresada del Centro Morelense de las Artes. Ahí fue donde empecé con toda esta disciplina de grabado, fue donde realmente conocí la técnica. Tengo aproximadamente 5 años ya que me dedico de lleno a la gráfica. Después de que me gradué, empecé a trabajar con Ana Rojas en lo que era el taller de Lamoli, el laboratorio de arte múltiple e impresos que estaba antes en el centro. Y pues ahí tuve la oportunidad de aprender un poco más sobre las técnicas de la gráfica, toda la parte de la edición, que es como esta cuestión de laboratorio, ¿no? Lo que tiene que ver con el trabajo de la comunidad gráfica. Y ya tiene 3 años que me dedico de lleno como artista independiente. Mis temas siempre han abordado como fuente principal todo lo que tiene que ver con lo femenino, tomando también inspiración de la cultura mexica, todas estas simbologías que tienen que ver con las máscaras, con los animales que son como parte de la identidad también. Me gusta también incluir temas de perspectiva de género. Me parece que es fundamental, sobre todo en este tiempo, ¿no? Porque muchas veces en la gráfica también como que se puede llegar a rezagar un poco el trabajo de algunas artistas mujeres, que es lo que he notado en algunos casos, sobre todo porque es una disciplina que está en su 90% dominada como por un público masculino, y yo creo que eso fue de las partes que también me llamaron la atención para dedicarme un poco más de lleno a esta técnica. Entonces, para mí es también como un acto de resistencia, ¿no? Justamente la técnica del grabado, toda esta función que tiene que ver como con la máquina, que es como un trabajo de fuerza física también. La parte de comunidad, que tienes que estar colaborando también, no nada más con otros talleres, sino con otros artistas. Puedes hacer justamente como todas estas redes, ¿no? Entonces, es algo que he descubierto en esta disciplina gráfica y me gusta mucho también como darle esta difusión. Es por eso que me parece muy importante. Mi interés en el arte tal cual, yo creo que empezó como cuando estaba en la preparatoria. Siempre tuve como una inquietud por el dibujo, por todas estas cuestiones plásticas. Se me facilitaban, pero también al momento de querer ya dedicarme a una carrera tal cual era donde decía, bueno, ¿y si valdrá la pena o qué otra cosa puedo hacer, ¿no? Entonces, después de salir de estudiar la prepa, fue que me metí primero estuve en el Instituto Botticelli, tomando así unos cursos de pintura, y realmente mis primeros acercamientos fue a través de la pintura. O sea, yo no tenía idea de lo que era la gráfica. Después ya terminé ahí mi curso, estuve brevemente en lo que era antes la licenciatura en artes visuales, me parece, solo estuve un tiempo y me dediqué a trabajar después en otro lado, hasta que ya pude ingresar al CEMA, que fue donde pues encontré justamente todo este espacio, ¿no? Donde pude desarrollarme más en la cuestión técnica. Me ayudó mucho y ahí descubrí la gráfica. Entonces fue cuando ya a finales decidí dedicarme un poco más de lleno a esto, ¿no? Y gracias también a que pude estar con Ana, que me dio la oportunidad de seguir laborando con la gráfica. Yo creo que mis influencias más fuertes en ese entonces eran muy, muy técnicas. No tenía tanto el interés de la cuestión como feminista o estas temáticas femeninas de la perspectiva de género. Era más como dedicarme a perfeccionar una técnica. Mis referentes eran pues los clásicos, que era Durero, Rembrandt, Otto Dix, Guadalupe Posada. Como aparte todos eran hombres, ¿no? Así como que siempre muy, muy marcado eso de la gráfica, siempre ha sido como muy masculina, y me gustaba mucho, ¿no? La técnica, la cuestión del laboratorio, todo eso me llamó mucho la atención, y primero me dediqué justamente a eso, ¿no? En parte por la imitación, de querer como llegar a cierto nivel técnico como de dominio, y yo creo que ya cuando empecé a desarrollar, digamos, como un lenguaje propio, fue a partir de que
me dediqué a trabajar con Ana y después ya ella me ayudó también, ¿no? Me impulsó a que preparara como mis propios bocetos, a hacer mi propia obra, a encontrar temas que me interesaran. Justamente también mi tesis se trató de, no como tal de la maternidad, sino la maternidad ejercida como si fuera una parte de dominio hacia otra persona, en este caso sería hacia los hijos, y como un tipo de perversión. Entonces desde ahí yo creo que empezó esta exploración sobre los temas que tienen que ver con lo femenino y con la perspectiva de género. Mis primeros proyectos eran mucho de exploración, sobre todo de lo que hacía era como recorridos, sobre todo en la ciudad era como encontrar escenas o personajes que me parecían interesantes. Sobre todo mi trayecto era de donde está la Glorieta de Tlaltenango hacia el centro, y de ahí me iba como explorando ciertos sitios. Me llamaba mucho la idea como esta cuestión de saturación, entonces como pasaba por los mercados, encontraba como algunas imágenes que me parecían interesantes, o algunas personas que a veces encontraba así como gente vendiendo cosas, o digamos como gente rezagada en cierto sentido. Y después esas fotografías las empezaba a hacer como estudios y empezaba a hacer estos personajes que incluía ya en la obra gráfica. Esta primera serie se llamaba Testigos Imaginarios y era justamente como agarrar parte de esto y después integrarlos en un imaginario propio donde tomaba toda esta referencia de lo folclórico, de las máscaras, hacer como estos personajes que estaban muy ligados también como a los animales que tienen que ver justo con este folclore, ¿no? Como la serpiente, el tlacuache, para mí también es un símbolo de identidad, sobre todo, por ejemplo, aquí en Morelos, ¿no? Que es mucho, se habla ahorita ya más, pero era un animal que pues yo creo que hace 10 años todavía estaba así como rezagado, incluso todavía lo siguen ahí como está maltratado, ¿no? Entonces para mí era como importante rescatar esta imagen como un símbolo de identidad y también poco ya empezarlo a ligar como con esta cuestión de maternidad. Después empecé a producir otro proyecto que estuve haciendo primero para el Jardín Borda, que se llamaba Incisión Animal. Ahí toda mi línea de investigación seguía hablando sobre los símbolos, los animales, la simbología del folclore, pero me enfoqué un poco más en la parte femenina, haciendo un poco de investigación. Lo que estaba buscando era hacer estos personajes femeninos que casi siempre están dentro de la mitología, no solo de la mitología mexicana, sino dentro de muchas otras culturas. Estas figuras femeninas de poder, pero que muchas veces se les hace ilusión como algo negativo, ¿no? O sea, como la diosa tal que tiene como todo este poder a través de la seducción, a través de como de algo, de imponer como poder sobre otras cosas, ¿no? Sobre otros, y todas estas cuestiones me parecían interesantes para incluirlas en estos personajes, y de ahí empecé a explorar justamente también con las técnicas. Entonces abarcando esto junto con lo de los animales, empecé a hacer estas criaturas como híbridas, y fue lo que integré en este proyecto, que eran justamente dos técnicas, unos círculos donde estoy involucrando la técnica de xilografía y punta seca, porque son dos técnicas contrarias. Entonces la idea era justo como hacer una imagen híbrida, al igual que los personajes que estaba abordando. Yo creo que después de que terminé con esta serie, fueron un cierto número de piezas, y después empecé a desarrollarlas un poco más a fondo. Después de que este proyecto lo beneficiaron con el FONCA, tuve oportunidad de abordarlas en formatos más grandes y tener un poco más de tiempo para producirlo justo en la técnica. Ahí fue donde me metí de lleno con estas cuestiones de perspectiva de género, y la figura femenina siempre es como algo importante en mi obra. Las temáticas también incluyen como esta cuestión de la seducción entre
hay figuras masculinas que están ahí involucradas y figuras femeninas, y casi siempre la figura masculina está como haciendo esta cuestión de placer y dolor entre estas dos figuras. Eso como que me interesaba explorarlo, y mucho también sobre la maternidad, pero no la maternidad tal cual como se espera que sea, ¿no? Cuestiones donde quizás hay mujeres que se les ha impuesto la maternidad, o que por alguna cuestión han llegado a, pues simplemente a ser madres, pero no deseado del todo, ¿no? Entonces hay una figura que en particular me gusta mucho porque es una mujer que está en medio de un parto, pero no son bebés, tiene como unos pescados, o sea, está soltando muchos de estos pescados porque es como una alegoría, ¿no? De estas mujeres que de cierta forma se les impone el que tienen que ser madres. Entonces está agarrando estos pescados y de cierta forma, pues para mí es como algo un poco como esta repulsión, ¿no? Quizás, pero al mismo tiempo también es algo de se te va a juzgar de forma negativa, ¿no? Quizás si no ejerces bien este rol. Entonces es este juego como de tener esta maternidad impuesta como a la fuerza, ¿no? En muchas ocasiones es algo que me interesa también explorar. ¿Hasta dónde está este límite entre lo que sí es patriarcado y lo que está impuesto y lo que uno como mujer también acepta, ¿no? Por ejemplo, esta cuestión de la maternidad, muchas mujeres quizás pueden decir, no, pues es que no tienes que ser madre a la fuerza, ¿no? Pero para otras es un instinto natural y eso también está perfecto. Yo creo que se debe abordar esta búsqueda no nada más desde la obviedad, ¿no? Por ejemplo, no me gusta incluir en estas figuras como lo tradicional que puede decir en contra del patriarcado, ¿no? Quizás como hacer hasta cierta cancelación, ¿no? De la figura masculina, porque pues no creo que vaya por ahí. En mi caso me gusta más hacerlo desde temas que son ahorita afortunadamente ya están más en boga, pero creo que sí por mucho tiempo pasaron desapercibidos, ¿no? Por ejemplo, muchas madres que no quieren ser madres y aún así está bien que lo comenten o que lo expongan, y no por eso quiere decir que están dejando de ejercer, ¿no? O de amar a sus hijos. Y yo creo que ahí es donde tendríamos que estar poniendo atención, en esas partes donde no se está hablando mucho y que se dan por obviedad, ¿no? Quizás de que, bueno, pues tú eres mujer, tienes que como que te corresponden ciertos roles. Ese tipo de puntos me parece interesante y me parecen importantes abordar. Y en cuestión con otras mujeres, sobre todo, bueno, otras mujeres artistas, me he identificado mucho también con las mujeres que se dedican a la gráfica también, porque a pesar de que ya hay más mujeres grabadoras, eso me da mucho gusto, sí sigue así como una cierta reticencia todavía hacia arte como hecho por mujeres. No en todos los casos, pero sí es como curioso este fenómeno, ¿no? De que, bueno, eres artista, eres grabadora, pero a ver, déjame ver tu obra. Incluso siento que muchas veces también se dejan como, o sea, como que no exploran del todo este tipo de temas, e incluso se van como imitando, ¿no?, a otros artistas, grabadores, hombres que también ya puede que tengan más pues éxito, quizás, o más proyección. Entonces a mí me parece importante que se hagan nuevos lenguajes, no importa, aunque sea la técnica que sea, no gráfica, escultura o cualquier otra, pero sí que se mantenga como esta persistencia. Yo creo, es lo mismo que estaba comentando hace rato, que me parece también como un acto de resistencia. En este festival voy a estar presentando 3 piezas de este proyecto que se llama Incisión Animal. Son en formato grande, son de 90 centímetros. Son estas piezas que abordan estas 2 técnicas justamente, que es la silografía y la punta seca. Yo creo que son las piezas más
importantes para mí en el aspecto de toda esta serie, porque justamente a través de todas las demás que he hecho me han llevado como a través de toda esta investigación y se está marcando como una pauta importante en mi trabajo actual. Mi obra la pueden ver, tengo mi página de Instagram, es isa.mendoza9, Isa con Z, y también tengo una página de Facebook que es isa.mendoza engraving. Ahí es donde subo fotos de mis procesos, de lo que estoy trabajando actualmente y también algunas bocetos de todo lo que estoy haciendo. Ahí es donde lo pueden encontrar. Y los invito a que visiten la exposición Verde Violeta, que estará durante el mes de agosto en el Jardín Borda. Acompáñenos.